Profesor, compañeros, buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a exponer el tema relacionado a la práctica calificada número 2. La exposición a tratar es respecto a la ley anticonstitucional número 31751, más conocida como la ley SOT. Para ello vamos a iniciar con una breve reseña de la organización. Siendo el Poder Judicial uno de los poderes del Estado más críticos actualmente debido a la labor que ejercen respecto a las diligencias efectuadas para esclarecer un hecho en materia de investigación, lo cual evidentemente es cuestionado por la sociedad en muchos de los casos, tal como por ejemplo en el caso emblemático de Keiko Fujimori, en donde se aprecia que pese a la carga procesal por las distintas acusaciones en los diversos delitos investigados en su contra, se exteriorizó varias fallas en el proceso judicial, no necesariamente por las acciones de los operadores de justicia, más por el contrario, debido a factores externos, tal como es el caso de la ley número 31751, como inicialmente les mencioné, más conocida como la ley Soto, el cual fue declarado inconstitucional en su debido momento por la Corte Suprema. Empero los integrantes del Poder Judicial, al verse obligados a aplicarlas, originó no solamente tensión entre la aplicación estricta de la ley, sino también, por otro lado, presión social como política. Descripción del caso. El caso a tratar es la anulación de la prisión preventiva de Keiko Fujimori, el cual se efectuó en el año 2024, el cual es un claro ejemplo de cómo nuestro sistema judicial peruano, a pesar de estar conformado por normas, procedimientos establecidos, sigue siendo un campo de tensiones políticas, interpretaciones legales ambiguas y decisiones cuestionadas por su presunta imparcialidad. Pero considerando estos factores externos, ha marcado pues constantes idas y venidas, donde objetivamente la aplicación de la ley más parece una lucha por el poder que una búsqueda de justicia, lo cual ha generado desconfianza y zozobra en la sociedad. Para poder continuar con la exposición, le voy a dar el pase a mi compañera Mayri. Muy bien, gracias, compañera. Continuando con la exposición, presento un análisis del juez César San Martín. El juez César San Martín es uno de los magistrados más respetados en el país, conocido por su extensa trayectoria en el ámbito penal. Ha participado en resoluciones históricas como en la condena del expresidente Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad, consolidado con su reputación como un defensor de la justicia. Como presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, San Martín lideró la resolución que implica la ley Soto por ser considerada inconstitucional. Su análisis meticuloso llevó a establecer un precedente legal significativo que afecta la interpretación y aplicación de la ley en el Perú. Este tema es de gran importancia ya que la decisión de San Martín evita que la ley Soto sirva como instrumento de impunidad para los delitos graves, reafirmando el constitucionalismo en el Perú. Este precedente es crucial para garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de las víctimas. Continuando con la exposición, veremos ahora acerca de la perspectiva del positivismo jurídico, destacados por los diferentes filósofos del positivismo. Para comenzar, tenemos primero el positivismo excluyente de Hans Kelsen. Según Hans Kelsen, en el positivismo jurídico excluyente, lo relacionado con la ley 31751, ley Soto, y el caso judicial de Keiko Fujimori,
Kelsen sostiene que la validez de una norma depende únicamente de su adecuación formal a normas superiores, especialmente dentro de la Constitución, esto debido a la pirámide de Kelsen, y no a su contenido moral o político. Desde esta perspectiva, la Corte Suprema actuó correctamente al declarar inconstitucional la ley de Soto, ya que vulnera derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y el principio de la legalidad penal. Este enfoque cobra una realmente importancia al vincularse con el caso Fujimori, cuya medida de prisión preventiva fue anulada en el 2024. Aunque jurídicamente correcta, la decisión fue vista como políticamente favorable para la acusada, lo que generó gran desconfianza pública. Este conflicto evidencia la limitación que tiene el modelo kelsiano. Su rigidez formal puede producir decisiones válidas en derecho, pero cuestionadas socialmente. Según este análisis concluyente, aunque el positivismo de Kelsen es útil para garantizar la coherencia del sistema jurídico y rechazar las leyes contrarias a la Constitución, como la ley de Soto, resulta insuficiente frente a situaciones donde el derecho se entrelaza con política y la percepción ciudadana de justicia. Es por ello que se requiere una interpretación más flexible entre la legalidad con la legitimidad social. Pasaré la exposición a mi compañera Sandra. Gracias, Yanela. Hart argumenta que una ley es válida solo si se respetan los principios morales institucionalizados. La ley Soto podría ser inválida por la contradicción o principios constitucionales reconocidos en el sistema jurídico peruano. Las decisiones sobre la definición de condiciones previas a vencimiento realizaron conforme a procedimientos legales establecidos, aunque muchos consideraban que era moralmente inapropiado permitir la liberación de la persona bajo una investigación por corrupción. A pesar de recibir críticas por su continuidad que favorece a los legisladores en indagación, era de manera oficial una ley válida revisada por el Congreso, publicada en el seguimiento del proceso correspondiente desde la perspectiva de Hart. La ética de la norma no impacta su validez legal. Los jueces fundamentaron sus decisiones en referencias reconocidas bajo el sistema jurídico peruano, normativas del Congreso, resoluciones del Tribunal Constitucional, Código Penal y la Constitución, e inconvenientes surgidos cuando ciertos funcionarios del sistema judicial se negaron a aplicar la ley Soto. A la del sistema judicial se negaron a aplicar esta ley, a pesar de su validez formal, ya que la consideraban inconstitucional. En este escenario, el positivismo hartiano entre el conflicto, pues muestra que la actividad judicial también involucra factores de la justicia y proporcionalidad, además de la norma de reconocimiento, en este caso, el de Keiko. Los jueces revisaron normativas legales para decidir si era adecuado imponer la detención preventiva, ya que tanto el proceso de Keiko como la normativa Soto no pueden interpretarse únicamente como directrices del Poder Supremo. Por el contrario, demuestra una compleja red de regulaciones, debates y procesos judiciales, tal como sostiene Hart. Gracias. Doy el paso a mi siguiente compañera Mayra. Muchas gracias. Continuando con la exposición,
hablamos del positivismo crítico de Luigi Ferragoli aplicado a la Ley 31751, conocida como la Ley Soto. Ferragoli distingue entre dos planos de derecho, validez formal y validez sustancial de legitimidad. La validez formal es una norma válida que ha sido aprobada conforme a los procedimientos del ordenamiento jurídico, por ejemplo, aprobada por el Congreso y promulgada por el nivel ejecutivo. En cuanto a la validez sustancial o legitimidad, una norma es legítima si respeta los derechos fundamentales. Si los vulnera, aunque sea formalmente válido, no debe aplicarse. Ferrajoli defiende un derecho de garantismo, es decir, que todo el sistema jurídico debe proteger los derechos fundamentales de las personas. Esto aplicado a la ley 31.751, la ley Soto, modifica el cómputo de la prescripción penal, reduciendo el tiempo para perseguir los delitos, incluso los delitos de corrupción. Aunque fue aprobado por el Congreso, Ferrajoli sostendría que esta norma es ilegítima. ¿Por qué? Por las razones de que vulnera el derecho fundamental de las víctimas para obtener justicia. Contraviene el derecho del Estado de investigar y sancionar actos de corrupción, sobre todo los que afectan gravemente al interés público. Favorece también a la impunidad, lo cual es incompatible con un Estado. En conclusión, podemos decir, desde el punto de vista Ferrajoli, que una ley como la ley 31.751 puede ser formalmente válida, claro, pero es sustancialmente ilegítima si se contradice con los principios del Estado constitucional, porque viola los derechos fundamentales y favorece la impunidad. Por lo tanto, desde el positivismo crítico, debe aplicarse a los jueces mediante un control difuso. Debe ser declarada inconstitucional o debidamente derogada. Es incompatible con un sistema que garantiza o que protege los derechos fundamentales de la persona o el interés público. Le doy pase a mi compañero Alexander. A continuación, voy a hablar sobre el realismo jurídico de Alf Rose. Primeramente, ¿quién es Alf Rose? Alf Rose es un filósofo del derecho. Su pensamiento se enfoca en el realismo. Según Rose, dice que importa en la aplicación de las leyes en la práctica. También Alf Rose, es conocido más con el ley Soto, dice que no se aplica efectivamente en su validez formal, no es traduce o el derecho real. Ross contradice a Kelsen. En cambio, Kelsen se enfoca en las normas de validez sin importar su eficacia, igual que Hart o Ferrajoli. En cambio, Ross evita la valoración moral. Ejemplo que pasó en Perú. La Corte Suprema del Perú, al declararla inaplicable de la ley norma jurídica, la 31751, ley Soto, demostró que una norma puede estar vigente, pero dice que no es parte del derecho real. Si los jueces no lo aplican. Esto refleja exactamente la postura de Rose. A continuación, voy a pasar a mi compañera con conclusiones de positivismo. Ujú. Bueno, para continuar, en conclusión, las diferentes perspectivas del positivismo revelan un debate sobre la legítima de la ley Soto, desde la formalidad de Kelsen hasta la crítica de Ferrajoli. Se cuestiona
su justicia y efectividad. Desde la perspectiva de Hart, la ley Soto se comprende dentro del contexto de interacciones sociales. Hart indicó que la ley no es solo un conjunto de principios, sino un sistema social que depende del reconocimiento y la aplicación de sus reglas por la comunidad. Esto implica que la ley de Soto debe analizarse dentro de su contexto social y cultural, considerando su explicación y uso en la vida cotidiana. De manera similar, la teoría de Kelsen permite analizar la ley Soto en función de su posición dentro del sistema normativo. Cada norma incluye la ley Soto, resulta de una norma superior y su validez depende del cumplimiento de un estándar básico. En este sentido, Kelsen sugiere que para determinar la validez de la ley Soto es fundamental verificar su origen y el cumplimiento de sus estándares previos dentro del sistema descentralizado. Ahora, la teoría de Ferrajola se centra en la diferencia entre los estándares aplicables al ejercicio del poder y los estándares que protegen a los ciudadanos. Por lo tanto, la ley Soto debe analizarse no solo en términos de su contenido normativo, sino también en términos de la protección de derechos y garantías de la libertad personal. Ferrajola descata la importancia de la identificación democrática y la participación ciudadana en la creación de normas, sugiriendo que la ley Soto debe ser un resultado del proceso legislativo que respete la participación y el consenso social.